Muchas veces como docente me han preguntado por qué es tan importante aprender gramática, si con las nuevas formas de comunicación ya a nadie le importa cómo se escribe. Pero eso no es cierto. Un texto mal escrito simplemente no se entiende y dificulta la comunicación entre las personas. Y hablar de idioma me recuerda que hemos llegado a un tema que es muy importante para nuestra vida. Se podría decir que es la columna vertebral de cualquier lengua, porque le da sentido y ritmo a lo que hablamos. Si me atreviera a decir que nuestra vida es una continua sucesión de verbos, no estaría exagerando, porque desde el momento en que nacemos vamos desarrollando acción tras acción. Nacer, llorar, comer, caminar, jugar, hablar, etc. Pues bien, de eso se trata este tema. El verbo y su infinita capacidad para transformarse y acoplarse a las aventuras de los hablantes. Los verbos son las palabras de nuestro idioma que sirven para indicar que una acción ya se realizó, se está realizando o se realizará por alguna persona. Ellos nos hacen existir, pensar e incluso mostrar nuestro parecer ante algo. En las siguientes oraciones, tú estudias lengua todos los días. Él jugó parchís con sus amigos. Nosotros leeremos muchas novelas. Yo soy feliz. Ellos piensan que fue una muy buena idea seguir estudiando. Yo creo que debemos comer más verduras. Todas las palabras en color naranja son verbos y estos reflejan algún tipo de acción o decisión. Cuando empezamos este curso, aprendimos que la lingüística era una ciencia que se encargaba del estudio de los idiomas en todos sus aspectos, como son la escritura, pronunciación, estructura, etc. También vimos que la gramática, que vendría siendo una hija de la lingüística, se encargaba de estudiar la función de las palabras dentro de nuestro idioma. Ahora vamos a conocer a otra hija de la lingüística, que responde al nombre de morfología. La morfología es una rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras, y dentro del estudio de un idioma, esta es muy importante porque permite entender la construcción de nuevas palabras. Morfológicamente hablando, el verbo está constituido por dos partes, raíz o lexema y desinencia. Todas las palabras de nuestro idioma tienen esas partes, pero por ahora nos vamos a centrar en los verbos. La raíz es la parte invariable de un verbo y para encontrarla debemos poner a todos los verbos en su forma base o infinitiva y quitarle las terminaciones o desinencias ar, id. Pongamos unos ejemplos para dejarlo más claro. En la conjugación del verbo comer se ve en azul la raíz com, que siempre se va a mantener invariable, mientras que en rojo se pueden observar las desinencias, que al transformarse van a dar origen a los diferentes tipos verbales. A los verbos se los puede clasificar de diferentes formas. Una de ellas es por su conjugación o flexión, y estos pueden ser regulares, irregulares, defectivos, impersonales o unipersonales. Los verbos regulares son aquellos que al conjugarse su raíz permanece invariable. Por ejemplo, en el verbo amar, la raíz am va a permanecer siempre igual, mientras que la desinencia ar cambiará según el tiempo o el modo. Los verbos irregulares son aquellos que al conjugarse presentan variación en su raíz. Por ejemplo, en el verbo dormir, la raíz dorm en el tiempo presente va a presentar una ligera modificación. Va a decirse duerm. Los verbos defectivos son aquellos que solo se conjugan en algunos modos, tiempos y personas, es decir, que su conjugación es incompleta. Un ejemplo de este tipo de verbos es el verbo abolir. Nosotros abolimos la ley del Estado. Los verbos impersonales o unipersonales se conjugan solo en la tercera persona del singular y aluden a fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, se puede decir, ya anocheció en mi pueblo. Nunca se va a decir, yo anochezco.
También a los verbos se los puede clasificar según su conjugación. Los verbos de primera conjugación son todos los terminados en ar, como por ejemplo amar, cantar, robar, chatear, etc. Los verbos de segunda conjugación son todos los terminados en er, como por ejemplo comer, beber, temer, envejecer, etc. Los verbos de tercera conjugación son todos los que terminan en ir, como por ejemplo vivir, sentir, construir, escribir, etc. También a los verbos se los puede clasificar por su significado. Por ejemplo, en auxiliares, copulativos, predicativos, transitivos, intransitivos, reflexivos y recíprocos. Tranquilos, no se asusten. No vamos a estudiar a todos, por ahora. Los verbos auxiliares son un tipo de verbos que sirven para agregar datos que tienen que ver con el modo, el tiempo, la voz o el número. Se consideran auxiliares los verbos haber, ser y estar. Por ejemplo, ustedes deberían estar en el salón de clases. El verbo estar le está agregando un valor al verbo deber. Los verbos copulativos no tienen significado por sí solos. Su función es la de unir al sustantivo con su atributo o adjetivo. Son verbos copulativos ser, estar y parecer. Veamos unos ejemplos. Raquel es inteligente. Es, que está en rojo, es un verbo copulativo que está uniendo al sustantivo propio Raquel con su adjetivo inteligente. Julián está contento. Está es el verbo. Julián es un sustantivo y contento el adjetivo. El carro parece nuevo. Parece es el verbo. Carro es el sustantivo y nuevo su atributo. Los verbos predicativos por sí mismos pueden predicar o decir algo sobre el sujeto o el sustantivo e informarnos sobre una acción, estado o proceso que realizan. En resumen, son verbos predicativos todos los verbos, excepto los copulativos. Un ejemplo sería, los ladrones robaron un banco. Robaron es el verbo predicativo. En el próximo video estaremos hablando sobre las formas personales y no personales del verbo. No dejes de verlo.